Bienvenidos a toda la comunidad de Siempre con Miedo. En esta ocasión te traemos una historia que nos las comparte un suscriptor. Nos parece tan irreal todo lo sucedido. Ponte cómodo, apaga tus luces, sumérgete en el miedo con nosotros. No olvides suscribirte y activar la campanita y compartir estas historias para que todos los amantes de la oscuridad las sepan. Esta historia se titula Herimos a un nahual y este era mi vecino. Mi abuelo solía contar muchas historias de cuando la noche no estaba contaminada por el brillo de las luces eléctricas, cuando la oscuridad era tan espesa que parecía tangible. En aquellos tiempos, los rumores y las leyendas no solo eran cuentas para asustar a los niños, eran advertencias, secretos de un mundo que convivía con el nuestro. La gente del pueblo era supersticiosa. Crecimos escuchando historias de aparecidos, de almas en pena y de criaturas que caminaban entre nosotros sin ser descubiertas. Se hablaba de los nahuales, personas con capacidad de transformarse en animales, pero no en cualquier animal, sino en seres oscuros, predadores, entidades que mordeaban la noche en busca de sus presas. Muchos los consideraban un mito, pero en nuestro pueblo pocos se atrevían a negarlo. Y esta historia que nos contó nos dejó helados. Para esto, hablaré en primera persona como si fuera mi abuelo. Intentaré transmitir todo lo que él nos hacía llegar a nuestras emociones. Yo era joven cuando ocurría todo esto y recuerdo que en nuestro pueblo no había luz, no había muchas casas y las que habían todos nos conocíamos. Había una casa en especial que siempre me llenaba de inquietud, la de don Mateo, un hombre de edad avanzada, muy reservado, pero sobre todo muy misterioso. Él vivía solo. De día apenas si se le veía en el pueblo y de noche, bueno, nadie sabe realmente qué hacía, pero se escuchaban cosas extrañas que murmuraba la gente. Desde que tengo memoria, se contaban cosas de él, que nunca envejecía realmente, que siempre estaba en el mismo estado frágil pero inalterable. Algunos decían que era por su dieta o por su soledad en la que vivía, pero otros murmuraban que no era natural, que él escondía algo. Por las madrugadas, sonidos inusuales provenían de su vivienda, gruñidos, rasguños en la madera, el aullido de un animal que no pertenecía a los campos cercanos. Los perros del vecindario ladraban desesperado, y a veces la luna llena iluminaba figuras moviéndose entre las sombras, cosas que no tenían ninguna explicación. Era el mes de mayo, lo recuerdo muy bien, pues en ese mes me estaba a punto de casar con su abuelita Esther. Éramos jóvenes, aproximadamente de entre 17 y 18 años. Nuestros padres nos inculcaron a hacer las cosas bien y decidimos casarnos de manera sencilla. Para esto llegó el día de la boda y, como era costumbre, la familia entera se reunió desde los días anteriores para los preparativos. Había comida en abundancia, pollos, guajolotes, puercos listos para ser cocinados. Entre risas y trabajo, la noche nos cayó. Extenuados, nos acomodamos para descansar, pero la paz no duró mucho. Todos nos fuimos a descansar y algunos de mis otros familiares se retiraron a sus casas. Cuando era más de la medianoche, por eso de las 3 de la madrugada, un estruendo sacudió la casa. Se escucharon los chillidos de los animales del corral y sobre todo los perros aullaban desesperadamente, cuando de repente un sonido gutural, profundo y férreo, nos dejó helados e inquietos, pero sobre todo con mucho miedo. Mi papá y yo salimos inmediatamente a ver qué era lo que estaba pasando. Al asomarnos a los corrales, aunque por muy oscuro que estaba, la luz de la luna nos ayudaba. Ahí pudimos ver. Era una bestia deforme, grande, como un hombre,
pero con el cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y sucio, con garras afiladas y ojos que brillaban como ascuas en la penumbra. Había ya destrozado algunas jaulas y en esos momentos estaba devorando la carne cruda con ansias. El terror nos heló por un instante, pero reaccionamos. Agarramos lo primero que tuvimos en la mano: cuchillos, lanzas, machetes. La bestia, al percatarse de nuestra presencia, lanzó un gruñido y huyó despavoridamente. Su velocidad era demasiada y la agilidad para esconderse lo era aún más. Lo seguimos hasta que vimos que se pudo meter hacia el drenaje de la casa. Intentamos bloquear su paso, pero se movía con una velocidad sobrehumana. Logramos alcanzarlo y con desesperación hundimos nuestras lanzas en su carne. Sentimos como lo picábamos una y otra vez. La criatura rugió de dolor y su gruñido se tornó en un grito desgarrador, pero esta vez humano. Un escalofrío recorrió nuestras espaldas. La criatura forcejeó, se retorció y finalmente se escabulló en la oscuridad del drenaje. No supimos si había muerto o había logrado escapar, pero la escena quedó grabada en nuestras mentes para siempre. Al amanecer, cuando la luz del sol disipó la pesadilla de la noche anterior, la noticia corrió por el pueblo y la sorpresa fue que don Mateo había sido encontrado en su cama, moribundo, cubierto con heridas profundas en la espalda, como si lo hubieran atravesado con lanzas. Su piel estaba bastante lacerada y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. No podía hablar, solo jadeaba y nos miraba con una mezcla de desesperación y odio. Fue entonces cuando comprendimos la verdad. Don Mateo era quien se convertía en el nahual. Era el ser que acechaba en la noche. Nosotros lo habíamos herido, lo habíamos cazado sin saber que la bestia y el hombre eran uno mismo. Días después, don Mateo murió en su lecho. Creíamos que todo había terminado, que el peligro había desaparecido. Pero en la casa de mi prima, en la oscuridad de la madrugada, se volvió a escuchar aquel sonido inconfundible. Oh sorpresa, don Mateo no era el único de su especie. En el pueblo había más nahuales.